¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que cuando la conocí, yo pensaba que era yo el que le estaba haciendo el favor. Así empezó todo, con esa ironía que solo entiendes cuando ya es demasiado tarde, cuando ya firmaste sin leer, cuando ya abriste la puerta sin preguntar quién tocaba. Me llamo Leandro, trabajo desde casa como desarrollador freelance. Vivo solo en un apartamento en el cuarto piso de un edificio donde el ascensor lleva roto desde el gobierno anterior. Mi vida era aburrida, ordenada y mía. Exactamente el tipo de vida que ciertas personas detectan desde lejos como si tuvieran radar para la tranquilidad ajena. La conocí en uno de esos juegos de rol multijugador donde la gente finge ser héroes mientras en la vida real apenas puede con el lunes. Ella usaba el nombre Cataleya777 y jugaba con energía que llamaba la atención. Agresiva con los enemigos, encantadora con los aliados. Con una habilidad particular para aparecer justo cuando alguien necesitaba ayuda. Yo era ese alguien. Me estaban eliminando en una mazmorra imposible cuando apareció ella, me salvó. Y dijo con esa voz que después aprendería a odiar: tranquilo, campeón, ya te tengo. Pasamos semanas jugando casi todas las noches, luego mensajes, luego llamadas. Y en algún punto entre la mazmorra número 17 y una videollamada donde ella se reía de un chiste malo mío. Me pareció una persona increíble. Le conté que vivía solo, que tenía espacio. Ella me contó que había tenido problemas con su roommate, que necesitaba salir de donde estaba. Que todo era complicado. ¿Adivinas lo que hice? Oye, si necesitas un lugar mientras encuentras algo. Aquí hay cuarto, le dije. Con la misma facilidad con que uno dona sangre pensando que es un acto noble y no un trámite que después te cobra. Ella tardó exactamente 4 segundos en responder: ¿en serio? No quiero ser una carga, Leandro, no seas dramática, es temporal, y así. Con esas 4 palabras que deberían estar prohibidas por ley, empezó el capítulo más absurdo, agotador y cinematográfico de mi vida. Llegó un martes con 3 maletas, una mochila, una bolsa de mandado. Y un gato que nadie había mencionado. Espera, dije viendo al animal acomodarse en mi sofá como si lo hubiera comprado él. No habíamos hablado de un gato, es sombra, no ocupa espacio. Respondió Cataleya con una sonrisa que en ese momento me pareció adorable y que 3 semanas después reconocería como la misma expresión que usa la gente cuando ya ganó una discusión antes de que empiece. Los gatos ocupan espacio, insistí, Leandro, es un gato, no un caballo. Perdí esa discusión. Perdería muchas más. Las primeras 2 semanas fueron razonablemente normales. Cocinaba a veces, era ordenada, respetaba los horarios. Mi vecina del tercer piso, Marisol, una señora con opiniones sobre todo y lengua de bisturí. Me cruzó en el pasillo el tercer día y me preguntó con esa delicadeza suya de bazuca: ¿y esa quién es? ¿Novia? ¿Inquilina? Las dos, una amiga, respondí. Dijo Marisol, con ese DMHM, que equivale a un tratado filosófico completo sobre el error humano. No le hice caso. Claro, en la tercera semana las cosas empezaron a cambiar de temperatura. Primero detalles pequeños, el baño siempre ocupado cuando yo lo necesitaba. La comida desapareciendo sin que nadie la repusiera, el televisor subiendo de volumen cada noche. Lo atribuía al proceso de adaptación, como cuando uno adopta una mascota y tiene que ajustar los ritmos. Lo que no esperaba era que la mascota redefiniera las reglas. Oye, ¿puedes no poner música mientras trabajo? Me distrae, me dijo un jueves mientras yo tenía puestos los auriculares en mi propio cuarto con la puerta cerrada. La miré. Cataleya, tengo los audífonos puestos, igual se escucha. Es que soy muy sensible al ruido. Guardé silencio porque no tenía sentido discutir algo tan absurdo. Pero ese silencio mío fue interpretado, aprenderé más tarde, como una forma de darle la razón. Y darle la razón una vez es como firmar un contrato sin fecha de vencimiento. Al día siguiente me pidió que no invitara a mi amigo Ramiro los fines de semana porque le cambiaba la energía del espacio. Ramiro venía cada sábado a ver fútbol, traía cervezas. Era básicamente mi único contacto social físico regular. Le pregunté qué problema tenía con él. No es un problema. Es que su vibra es muy intensa y yo necesito paz en casa. Esta es mi casa, le recordé, y yo soy tu invitada. Respondió con una voz que sonaba exactamente como alguien que sabe que invitada es una palabra que en su diccionario significa algo completamente diferente al mío. Llamé a Ramiro y le dije que por un tiempo íbamos a vernos fuera. Me preguntó por qué. Le dije la verdad. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono antes de que dijera: hermano, eso no es una visita. Eso es una ocupación, exageras, ajá, dijo Ramiro,
y ese ajá tenía exactamente la misma energía que el MHM de Marisol. Lo seguí ignorando a los dos. Claro, en la cuarta semana apareció el personaje que nadie necesitaba, Ezequiel, amigo del trabajo, de Cataleya aunque ella no tenía trabajo visible. Ezequiel empezaba a aparecer en el edificio con la regularidad de una factura de servicios, alto, con cara de estar siempre evaluando si valía la pena hablar con uno, con el hábito de entrar al apartamento, abrir la nevera, servirse lo que encontrara, y sentarse en el sofá como si pagara renta. ¿Quién te dijo que podías entrar?, le pregunté la segunda vez que lo encontré ahí. Cataleya me dio llave. Me volteé a verla. Ella estaba en la cocina con una expresión de ¿cuál es el problema?, que me hizo entender que el problema era yo por hacer la pregunta. Le diste llave de mi apartamento a alguien sin preguntarme, dije intentando mantener el tono calmado. Es mi amigo, Leandro, no un extraño, es un extraño para mí, y estás siendo muy territorial. Esa noche, mientras miraba el techo a las 2 de la mañana sin poder dormir, revisé en mi mente la cadena de eventos de las últimas semanas y llegué a la conclusión de que algo estaba fundamentalmente mal, aunque todavía no sabía exactamente qué. Le pedí la llave de vuelta a Ezequiel al día siguiente. Me la entregó con una sonrisa lenta que decía más que cualquier insulto. Las discusiones se volvieron diarias y tenían un patrón fascinante, empezaban por algo ridículo. Escalaban a algo personal, y siempre terminaban con yo siendo el culpable. No por lógica, sino porque Cataleya lloraba exactamente en el momento preciso para que cualquier punto mío quedara sepultado, bajo la emoción. Era una técnica magistral, y si no fuera porque me la aplicaban a mí, casi la admiraba. Dijiste que te molestaba que dejara los platos en el fregadero, le señalé una tarde. Dije que a veces se me olvidaba lavarlos, no que me molestaría que me lo dijeras. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. Tú siempre distorsionas lo que digo, Cataleya, yo, siempre igual, haciéndome sentir mal por todo. Y ahí venían las lágrimas. Y ahí quedaba yo, con la boca abierta y la razón en la mano sin saber dónde ponerla. Ramiro vino un día sin avisar, entró al edificio justo cuando yo bajaba al buzón, y me miró con esa cara de amigo que viene a decir algo que uno no quiere escuchar. Bro, cuéntame cómo está la situación, dijo. Se lo conté todo, la llave, Ezequiel, el patrón de las lágrimas. Ramiro escuchó en silencio y luego dijo con esa calma que perturbó más que cualquier grito. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo ahí? Un mes. ¿Paga algo? No, fue temporal. ¿Le pediste fecha de salida? Silencio de mi parte, hermano, dijo Ramiro con la paciencia de alguien explicando aritmética básica. Eso ya no es temporal. Eso es una instalación, subí con esa palabra resonando, instalación. Como una pieza de arte moderno que llegó sin marco ni descripción y ahora simplemente existía. Le pregunté esa misma noche, con toda la diplomacia posible, cuando pensaba buscar un lugar propio. La respuesta fue un silencio de 10 segundos seguido de, te estoy molestando, no es eso, ¿quieres que me vaya? Solo pregunto los planes, qué bonito, Leandro. O sea que todo lo que hago aquí no vale nada y simplemente me quieres fuera, eso no dije, lo insinuaste y... Sombra el gato me miró desde el sofá con esa expresión de superioridad moral que tienen los gatos y que en ese momento sentí completamente justificada. Pasaron 3 semanas más. Ya llevaba casi 2 meses. Había llegado una segunda maleta, una cafetera suya y una planta que bloqueaba toda la ventana de la sala. Ezequiel ya no venía tanto, pero en su lugar aparecieron llamadas largas que Cataleya hacía desde su cuarto. Siempre con fragmentos como sí, está bien por ahora o no te preocupes, tengo donde estar. Esa frase la escuché 3 veces en una semana. Cada vez, algo en mi estómago hacía el movimiento de un animal intentando escapar. Entonces llegó el día del dinero, fue un domingo por la mañana. Cataleya entró a la cocina donde yo desayunaba. Se sentó frente a mí con una expresión seria que nunca le había visto, y dijo sin preámbulos. Necesito que me prestes dinero. Dejé el tenedor. ¿Cuánto? $300. Es una emergencia, tengo que pagar algo importante. ¿Qué cosa? Es personal, si me pides dinero. No es tan personal, Leandro, confía en mí, Cataleya, no tengo $300 de sobra ahorita. Si los tienes. Yo he visto tus transferencias cuando usas el teléfono. Hay momentos en la vida donde el tiempo se ralentiza porque el cerebro necesita procesar algo que no debería ser posible. Ese fue uno. La miré fijo durante unos 4 segundos y dije despacio, ¿estás viendo mis transferencias? No intencionalmente, simplemente estaba cerca. Cuando, no recuerdo, Cataleya, Leandro,
No me hagas sentir como si fuera una criminal por pedirte ayuda. No te voy a prestar el dinero. Lo que vino después fue una producción completa, primero el silencio ofendido, luego las lágrimas, la acusación de que era frío y calculador, la comparación con su exnovio que era exactamente igual, la pregunta de si de verdad la consideraba amiga, más llanto, y luego, en el momento más improbable, ¿sabes qué? Me recuerdas a mi papá. Hagamos como que somos hermanos, me quedé congelado. ¿Qué? ¿Como hermanos? Tú me cuidas, yo te apoyo. Como una familia de verdad, hubo un silencio tan profundo que creo que hasta Sombra lo sintió. Porque el gato se fue de la habitación sin mirar atrás. Que era básicamente el instinto correcto que todos deberíamos tener en ese momento. Y entonces hice algo que Cataleya claramente no esperaba. Sonreí, claro, dije, como hermanos. Ella interpretó esa sonrisa como rendición. Yo sabía que era otra cosa completamente, esa tarde, mientras ella salía a hacer un mandado. Con sus audífonos puestos y esa energía de alguien que acaba de ganar, me senté en la mesa, abrí el cajón. Saqué una hoja de papel, y escribí una nota. Breve. Sin drama. Sin insultos. Sin explicaciones largas que ella podría reinterpretar, distorsionar o usar como munición, decía. Este lugar ya no es tuyo, la dejé en la mesa junto a las llaves del apartamento. Luego llamé al administrador del edificio. Un hombre llamado Teodoro que tenía cara de haber visto demasiadas cosas en la vida y que cuando le expliqué la situación simplemente dijo, ya me lo imaginaba. El de la tercera me dijo algo. Cambié la cerradura esa misma tarde. Guardé en una bolsa todo lo que era claramente de Cataleya, ropa, sus artículos de baño, algunas cosas de la cocina. Puse la bolsa en el pasillo con una etiqueta que decía su nombre. A Sombra le puse agua y comida porque el gato no tenía la culpa de nada. Cuando Cataleya regresó y encontró la cerradura cambiada, la nota visible desde la ventana que me había pedido no tapar con su planta, y su bolsa en el pasillo, el espectáculo que siguió fue de los que uno ve una vez en la vida y quedan grabados con calidad de alta definición. Primero tocó, luego golpeó, luego llamó al celular que yo no contesté. Luego empezó a gritar en el pasillo con una intensidad vocal que objetivamente era impresionante. 3 vecinos salieron. Marisol apareció en bata con expresión de quien sabía que esto iba a pasar y solo esperaba el horario. Leandro, abre esta puerta. No me puedes hacer esto. Soy tu amiga. Te voy a demandar. Esto es ilegal, y yo abrí la puerta, no para discutir. No para explicar. Solo la abrí, la miré, y dije con la voz más calmada que he tenido en mi vida, tus cosas están en el pasillo. Sombra tiene comida. Ten cuidado al bajar, y cerré la puerta. Desde adentro escuché el silencio de 2 segundos antes de que los gritos retomaran con nueva energía, pero ahora tenían público y yo no era parte del set. Marisol, con esa voz de mujer que ha criado hijos y no tiene tiempo para tonterías, dijo, mija, recoge tus cosas y vete. No hay nadie aquí que te vaya a dar la razón. Los gritos bajaron de volumen. Luego de tono. Luego pararon, escuché pasos. La bolsa arrastrada. El ascensor, que misteriosamente funcionó ese día aunque llevaba roto semanas. El silencio de alguien que se va sin decir la última palabra porque se quedó sin audiencia. Me senté en el sofá. Miré el espacio vacío donde había estado la planta, y sentí la primera bocanada de aire limpio en 2 meses. Sombra saltó al sofá y se acomodó a mi lado. Ok, le dije al gato, tú puedes quedarte. 4 días tranquilos donde la música que ponía nadie la escuchaba. El baño estaba disponible cuando lo necesitaba, y la nevera tenía exactamente lo que yo había puesto ahí. Ramiro vino el sábado, trajo cervezas, pasamos la tarde viendo fútbol. Con Sombra dormido encima del control remoto como si fuera su trabajo. Ya era hora, dijo Ramiro. Sí. ¿Cómo te sientes? Como alguien que acaba de quitarse los zapatos después de un día muy largo. El 5.º día recibí una llamada de un banco que no reconocí. Una señora con voz administrativa me dijo que estaban verificando una solicitud de crédito hecha a nombre mío. Desde mi dirección, tardé en entender lo que eso significaba. ¿Cuándo fue hecha esa solicitud?, pregunté. Hace 9 días. Señor, 9 días. Antes de que ella se fuera. Cuando todavía tenía acceso a mi buzón, a mi dirección, a ciertas cosas que yo no había pensado en proteger porque, ¿quién piensa en eso cuando invita a alguien a quedarse? Temporalmente, cancelen esa solicitud, dije. Yo no la hice, vamos a necesitar que pase por una sucursal con identificación para, voy hoy mismo. Fui ese mismo día con documentos, expliqué la situación.
El asesor, Genaro, tenía esa cara de alguien que ha escuchado demasiadas historias parecidas y ya no se sorprende de ninguna. ¿Cuánto tiempo vivió esta persona en su domicilio? Casi 2 meses. ¿Acceso a documentos personales? Posiblemente. No lo supervisé todo el tiempo. Leandro, esto es más común de lo que cree. Vamos a levantar un reporte de fraude preventivo y revisar sus otros estados de cuenta. Salí con una carpeta de papeles y un número de caso, y con la comprensión retroactiva de cada momento en que había visto a Cataleya cerca de mis papeles, del cajón donde guardaba facturas, ignorándolo porque parecía descortés vigilar a un amigo. Llamé a Ramiro desde la calle. Contestó al segundo timbre. Bro, dije, tenías razón, ¿sobre qué parte específica, la de la ocupación? Era una instalación. Pero además intentó usar mi dirección para sacar crédito a mi nombre. Silencio. Y luego, hermano. ¿Estás bien? Sí. Tuve suerte de que el banco verificara antes de aprobar. ¿Vas a hacer algo? Ya hice el reporte. El banco lo maneja. Genaro dijo que esto puede llevar consecuencias legales para ella si intentó suplantar identidad. ¿Y cómo te sientes? Pensé en esa pregunta mientras miraba el tráfico de la calle, la gente pasando, el sol de las 4 de la tarde cayendo en diagonal sobre los edificios, y dije lo único que era verdad, como alguien que salió a tiempo de una película de terror sin darse cuenta de que estaba dentro de una. Marisol me esperaba en el pasillo cuando subí. Tenía una bolsa de papel en la mano y una expresión que en ella equivalía a ternura. Le pregunté al administrador. Me contó lo del banco. Traje tamales. Me comí 3 tamales en las escaleras mientras Marisol me contaba que sospechó desde el segundo día, que vio a Cataleya revisando el buzón en horarios raros, que una vez la vio fotografiar algo de la mesa cuando yo no estaba, y que no dijo nada por no meterse. La próxima vez métase, Marisol, la próxima vez me meto, prometió. Teodoro, el administrador, subió después con cara de alguien que viene a confirmar algo que uno ya sabe pero necesita escuchar oficialmente. Leandro, revisé las cámaras del pasillo. Hay imágenes de ella fotografiando el buzón de correo y algo que parece correspondencia tuya. Si las necesitas para el caso, puedo dártelas. Si las necesito, pensé que sí. Esa noche, sentado con sombra, con la música puesta sin audífonos y la luz entrando libre sin ninguna planta bloqueándola, organicé el expediente completo, las imágenes de Teodoro, la documentación del banco, los mensajes con las peticiones de dinero, el patrón de todo lo que en realidad había sido ese tiempo temporal. No era una amistad rota. Era una operación. Pequeña, amateur, ejecutada con más carisma que habilidad, pero una operación al fin, y lo más irónico, si hubiera aceptado ser como hermanos y le hubiera prestado los 300, probablemente habría tardado más en ver lo que ya tenía frente a mí, ¿ves? A veces el universo es eficiente. El caso en el banco siguió su curso legal por vías que ya no dependían de mí. Genaro me llamó 2 semanas después para informarme que la solicitud había sido formalmente marcada como intento de fraude y que el asunto había sido referido a las autoridades correspondientes. Me dijo los mismos términos administrativos de siempre con esa cara que uno no puede ver por teléfono pero que, igual imagina perfectamente. ¿Hay algo más que yo deba hacer?, pregunté. Por su parte, no. El proceso sigue sin que usted tenga que intervenir más. Perfecto, Leandro, dijo Genaro antes de colgar. Y en su voz había algo que no era exactamente protocolo bancario. Cuide más la documentación personal. Y las puertas, ya las cuido, le dije. Ahora sí, Ramiro vino ese sábado como siempre. Trajo cervezas, pusimos fútbol. A la mitad del partido dijo sin mirarme, oye, la planta, se fue con su dueña, qué bien. Entra más luz ahora, silencio cómodo, de los que solo existen con gente que lleva años conociéndose. La próxima vez que conozcas a alguien en un videojuego que necesite donde quedarse, no lo voy a hacer. Lo interrumpí, porque la próxima podría tener 2 gatos, me reí. Sombra abrió un ojo desde el respaldo del sofá, evaluó el chiste y decidió que no valía la pena. Había una pregunta que me rondaba desde el principio, ¿en qué momento exactamente empezó todo? ¿Fue el primer día que llegó con 3 maletas? ¿Cuándo le dio llave a Ezequiel? ¿Cuando vi por primera vez ese patrón de llanto estratégico que convertía cada discusión en su victoria? ¿O fue antes, en el juego? Ese rescate en la mazmorra, esa voz exactamente calibrada para sonar como lo que uno quiere escuchar cuando está perdiendo, no lo sé. Y ya no importa, lo que importa es que temporal es la palabra más peligrosa del idioma cuando se aplica a personas. Que la generosidad sin límites no es virtud, es oferta.
Y que a veces la mejor movida no es ganar el argumento sino salir del juego antes de que el otro termine de construir el tablero. Sombra sigue aquí. Se quedó cuando ella se fue, como si hubiera elegido bando. A veces me mira con esa expresión de gato que dice más que cualquier conversación, y yo le digo, tú lo sabías desde el principio, ¿verdad? El gato no responde. Pero tampoco lo niega, y a veces, tarde en la noche, cuando el apartamento está silencioso y ordenado y mío. Pienso en esa última frase que le grité a la oscuridad del pasillo el día que se fue, ese «ten cuidado al bajar», y me pregunto si fue amable, si fue sarcástico, o si simplemente fue verdad, porque el camino hacia abajo, cuando uno construye todo sobre mentiras prestadas, siempre termina siendo más empinado de lo que uno calculó. Ella calculó muchas cosas. Solo que no calculó que yo iba a sonreír cuando dijo, seamos como hermanos, porque los hermanos no se usan. Y yo ya había aprendido eso antes de que ella terminara la frase, la moraleja. Lo más importante, nunca subestimes a alguien que dice tranquilo, yo me adapto fácil. Esa frase es el modo silencioso de decir, este lugar ahora es mío. ¿Crees que Leandro actuó demasiado tarde? ¿Cataleya era manipuladora desde el inicio? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.